Entonces, como definición, primeramente, escuchamos hablar de la palabra telemedicina, pero ¿qué es básicamente telemedicina? La telemedicina no es otra cosa que la simple práctica de la medicina que todos conocemos, que hemos estudiado en nuestras facultades de medicina, de las especialidades, etcétera, pero que lo hacemos a distancia. O sea que es un acto médico, ¿no?, pero remoto. No necesito estar con el paciente frente a mí, pero puedo relacionarme con el paciente a través de videoconferencias o a través de una serie de instrumentos que me permiten transmitir toda esa información. Como ejemplos, por ejemplo, una mamá consulta por Skype con su pediatra. O sea, no necesita ir a la consulta, o usa otro de los medios, Webex o GoToMeeting, etcétera, cualquiera de los otros medios de teleconferencia. O una mujer embarazada consulta por teléfono. El teléfono, aunque nos parezca primitivo, es una forma de telemedicina. O un neurocirujano que practica cirugía remota en el campo de batalla. Estados Unidos está invirtiendo millones de dólares ahora porque ellos no quieren mandar, por ejemplo, a sus neurocirujanos que han estado entrenándose por muchos años, que son valiosísimos, al frente de batalla. Pero todo este tipo de enfermedades traumáticas necesitan ayuda inmediata. Entonces hay una gran cantidad de desarrollo en este momento de telemedicina a través de robots. Yo puedo estar acá y estar haciendo una operación en el medio del campo de batalla, en Afganistán o donde quieras que sea el conflicto bélico. Y eso ya lo tenemos inclusive en nuestras prácticas. Allá hay muchos institutos aquí, inclusive en el Perú, que están haciendo operaciones robóticas, donde el cirujano está en una cabina por acá y el paciente está a varios metros de distancia, donde están todos los instrumentos haciendo el proceso quirúrgico, las endoscopías operatorias, etcétera. O sea que no necesitamos, así como el cirujano puede estar a pocos metros de distancia, puede estar también a miles de millas o miles de kilómetros de distancia. Ya no importa la distancia porque estamos conectados a través de la internet. La otra parte de la definición es ¿qué es telesalud? Telesalud ya no es específicamente el acto médico, sino es todo lo que se refiere a salud. Y no solamente involucra a los médicos que practican las especialidades de medicina, sino a todo el personal paramédico, incluyendo enfermeras, asistentes de médicos, personal paramédico, etcétera, que en alguna forma van a elevar la salud de la población, proporcionando este tipo de atención, pero a distancia. O sea, telesalud es el proporcionar salud a distancia a través de atención médica, educación, salud pública, administración y, lo más importante, prevención. Porque siempre cuando vamos a la universidad y escuchamos las clases, claro, podemos curar todas estas enfermedades en esta forma, pero lo más lógico es evitar que el paciente se enferme. Y esa prevención en gran parte está en manos del personal paramédico, enfermeras, etcétera, que han desarrollado su propia especialidad, que es la teleenfermería. Esta teleenfermería básicamente es el uso de las TICs, ¿no?, en la provisión de servicios de enfermería donde quiera que una gran distancia física exista entre pacientes y enfermeras o entre las mismas enfermeras. Es parte de telesalud y tiene muchos puntos de contactos con otras aplicaciones médicas, telediagnóstico, teleconsulta, telemonitoreo, etcétera. Todo esto relacionado con, por ejemplo, arreglar las citas, exactamente toda la función que hace la enfermera en su práctica diaria en directo contacto con el paciente. La teleenfermería va a hacer lo mismo, pero a distancia. Y ellas se van a encargar inclusive de educar a los pacientes para que puedan usar los servicios de telemedicina. Ahora, ¿cómo funciona? Tanto telesalud como telemedicina. ¿Cómo enviamos y cómo nos relacionamos? ¿Cómo hacemos esa relación médico-paciente? Entonces, uno de ellos, el más clásico, es la videoconferencia o los sistemas telerobóticos. Si yo estoy haciendo una cirugía, tengo que hacerlo en el momento, o sea, es en vivo y en directo. Si estoy hablando con un paciente psiquiátrico, por ejemplo, en teleconferencia, tengo que hacerlo en el momento, porque tenemos que tener una interacción. Entonces, este tipo de telemedicina es la transmisión en tiempo real entre proveedores de salud y pacientes para consultas y procedimientos, en caso de la cirugía telerobótica, y entre los mismos proveedores de salud y especialistas como interconsultas y discusión de casos. O sea que a veces yo tengo un caso
y no sé qué cosa es. Entonces yo le pregunto a mi colega que tiene una especialidad, la misma especialidad, o tiene mayor señorío, o tiene una especialidad diferente que está relacionada con los síntomas del paciente. Entonces, pero muchas veces esa persona no está en la puerta siguiente de mi consultorio, está pues a kilómetros de distancia. Entonces el uso de estas comunicaciones es sumamente importante. Estuvimos hace un par de semanas en Miami, dicté una conferencia muy similar a esta a los miembros de la Peruvian American Medical Society, la sociedad médica de peruanos y americanos, que hacen misiones aquí al Perú y seguramente ustedes han escuchado hablar de ellos. Uno de ellos, que es un peruano que trabaja ya en cirugía endovascular, vino a unas misiones en un pueblo muy alejado de la sierra. Y bueno, él es cirujano, pero con cosas muy limitadas en lo que se refiere a sexo de servicios. Y le llegó una paciente que la habían traído después de casi un día de viaje, y que es una niña de 10 años, la mamá muy angustiada, la niña casi no podía respirar porque tenía un tremendo tumor en el abdomen. Entonces este doctor la vio, dijo, bueno, hay un tumor ahí, pero yo no sé qué cosa es. Querían hacerle un ultrasonido, pero la máquina de ultrasonido estaba malograda. Había una tomografía, un aparato para hacer tomografía, o sea que dijo, bueno, pues aunque sea una tomografía, con un ultrasonido hubiera sido suficiente, pero si lo único que hay es la tomografía, le hicieron una tomografía, sacaron las placas y él no sabía, era un tumor sumamente raro para él. Él era un cirujano endovascular. Le toma una fotografía a las placas, se va a una cabina de internet, pagó creo que 50 centavos que le cobraban por media hora, mandó la fotografía a un colega en Houston, un radiólogo, y ese radiólogo consultó con otro cirujano pediatra en relación a las imágenes que habían llegado, y a los 20-30 minutos más o menos le dice, esto es un teratoma. Lo más probable es que sea de ovario, lo único que tienes que hacer es entrar, sacarlo y no va a haber ninguna complicación. Si es estómago, sácalo, parcha el estómago y también no hay problema. Eso fue el cirujano pediatra de Estados Unidos. Y si es el intestino, también saca la porción del intestino, saca el tumor, pero ese teratoma va a estar bien circunscrito y no va a haber ninguna complicación. Entonces este colega se aventó, le abrió la barriga a la chiquita, era efectivamente un tremendo teratoma que estaba partiendo del ovario derecho. Lo cortó, puso sus puntos y en 10 minutos había terminado la operación y la chiquita regresó nueva a su tierra. Una historia fabulosa. Y eso es lo que tenemos que nosotros empezar a aprender para poder usar nuestra imaginación en base a limitaciones que podamos tener. Entonces, estas interconsultas son sumamente valiosas.